Manuel, Guille, Horacio, a mí me gustaría que arrancáramos con el primer bloque, que es tratar de contar de alguna manera eh, si el espacio si el proceso que estamos viviendo en este momento en el país tiene más similitudes o qué similitudes tiene con el que vivimos en el inicio de los 90 o tiene algunas situaciones diferentes que hay que considerar también independientemente de la información fría. Manuel, ¿querés arrancar vos? ¿Tenemos Dale, similitudes? sí, mira, Francisco muchas de las similitudes las estuvo dando con los números, o sea, repetir eso no tiene sentido. Eh, y cuando yo me puse a escribir y a fijarme esto de las similitudes, fui encontrando más diferencias que similitudes. Eh, la primera fue, y la más grande, esta, nosotros estamos preparados, estamos muchísimo más informados, sabíamos, nos habían anunciado y lo que anunciaron lo fueron cumpliendo al pie de la letra, o sea que estábamos un poco más preparados. En los 90 fue, ¡pac!, se cortó y arrancó otra cosa. Y hubo que acomodarse y sin mucha ayuda externa a los miembros, digamos, no había la difusión de charlas económicas, de economistas, estábamos mucho más fríos, mucho más débiles en ese sentido. Eh, con lo cual fue muchísimo más difícil. Eh, Después hubo cosas que se fueron dando, yo me estuve viendo ahora, hubo una devaluación en Brasil, como la que está ocurriendo ahora, con lo cual el peso se fue valorizando, y después de esa devaluación vino el tequila. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver el tequila con nosotros? Y me di cuenta cuando yo estaba haciendo un tambo, cuando en el banco me dijeron, mira, ahora se te acabó el crédito, se cortó el crédito. Eh, Eso fue más adelante, fue a mediados de la convertibilidad más o menos. No sé, Horacio y Guille, si se acuerdan ustedes. Manuel, perdón. Eh, quiero rescatar esto para que no se nos escape, de que hay algunas cosas que en ese momento uno pensaba que eran externas, que no tenían nada que ver inclusive con una empresa agropecuaria, y que de pronto apareció como afectándonos. Exacto. Vos habías hablado también de un punto de partida diferente de las empresas, de aquel entonces a hoy. Absolutamente, veníamos de una hiperinflación y ahora venimos de 4 o 5, pónganle los años que quieran para atrás, según las empresas y según la zona, excelentes. Yo de mi empresa los mejores, en 50 años los mejores. Eso marca una diferencia terrible. Nosotros en los 90 iniciamos ese periodo con una debilidad que hoy no creo que ninguna empresa tenga. Y eso te da un panorama totalmente diferente. Básicamente es eso, Daniel. Claro. Además de toda la información, toda la tecnología que fue pasando en estos años, que hoy nos ayudan a tener desde una agricultura mucho más segura que antes, la experiencia y el apoyo que recibimos, tipo esta reunión que estamos realizando ahora. Eso no existía. Podri- Daniel, yo lo que Dale. puedo agregar a lo que dice Galán, a lo que dice Manuel, coincido plenamente, es que veníamos de una curva de conocimiento muy rara, porque la inflación nos llevó a plantearnos cómo medíamos los resultados de las empresas.
Y en algún año yo creo que hasta indexamos semanalmente, porque había momentos de inflaciones tan altas mensuales que vos te decías 100 pesos y decías 100 pesos de ayer o de antes de ayer o de mañana, porque eso fue un desconcierto muy grande, entender qué era la inflación. Eh, y también coincido con Manuel el tema de que hubo una curva de aprendizaje muy rápida y violenta debido a eso que se veía, digamos, de las importaciones que aparecieron al inicio de los 90, que en el sector nuestro fue tecnología. Nosotros con los asesores fuimos en el año 92 a Estados Unidos y era la primera vez que viajábamos a Estados Unidos y nos deslumbramos con la tecnología que veíamos. 3 años después, en el 95, varios de nosotros volvimos a Estados Unidos y a lugares casi muy parecidos, universidades, centros de investigación, y la tecnología que habíamos visto en el 92 ya la estábamos aplicando en la Argentina. Y acordémonos que ahí apareció las RRs y la soja, los eventos que se empezaban a permitir, la TX como sembradora para poder hacer siembra directa. Muchos cambios tecnológicos que generaron, digamos, un cambio muy importante, ¿no? Y un tema que también lo dijo, no me acuerdo si fue Juliano, alguien dijo sobre el tema de la infraestructura. Sí, al principio de los 90 no había comunicación. No estoy hablando de Internet que no existía, ni los celulares que no existían, sino estoy hablando de las líneas telefónicas comunes. Comunicarse desde el CREA Wincardanco a Buenos Aires era por Radio Pacheco, era una cosa, no saben que los jóvenes qué es Radio Pacheco, pero eso, digamos, imposibilitaba otras cosas de funcionamiento. Eso, digamos, a partir de la convertibilidad, muchas de esas cosas y la privatización de las empresas de telecomunicaciones cambió dramáticamente en muy poco tiempo. Eso yo creo que caracteriza ese inicio de la década del 90. O sea, que creo que es el desconcierto. Además, teníamos pocas herramientas como para saber qué estábamos haciendo. Las gestiones no eran una cosa muy común en las empresas, los planes de las empresas no eran comunes, el manejo de financieros no era común, era medio, vamos viendo, digamos, ¿no? En muchos casos. Y eso generó desórdenes que después se pagaron en algunas empresas muy caros, y con aprendizajes muy duros sobre el final de la década. No sé si, Manuel, estás de acuerdo, Guillermo, en esa... Absolutamente, pero dale, Guillermo, que bueno hablar. Guille, vos habías hecho sobre todo mucho foco, si bien coincidías con estos comentarios de Manuel y de Horacio, en que la situación parecida de no tener renta afecta de manera distinta en aquel momento que en este momento, ¿no? ¿Podés ampliar un poquito? Sí, en principio buen día. Obviamente que coincido con todo lo que dice Manuel y Horacio, y con respecto a lo que dice Manuel cuando asume Menem, no nos olvidemos que dijo su frase célebre: si les decía las medidas que tomaba, no me hubiesen votado. Con lo cual, ahora tenemos un gobierno que hizo anuncios muy marcados hacia dónde íbamos. Esa ya es una diferencia sustancial. Yo lo que comenté ante esta pregunta es que veo poco parecida la situación, por varios motivos. Primero y principal, porque refiriéndonos a nuestra zona, me parece que la única actividad que tiene su renta hoy disminuida o complicada es la agricultura. No tengo márgenes ni conozco de la ganadería ni de la lechería, pero solamente con ver que un novillo gordo vale $3 y un ternero $3.50 o 4, me da la impresión, insisto, sin conocer los márgenes, que no es la misma situación para los que tienen ganadería y tampoco para los que tienen lechería. Está claro que la agricultura, los planteos agrícolas no tenemos renta. Eso es claro, que es por lo que explicó Francisco, por un tipo de cambio atrasado, por una alta carga impositiva, porque los precios en el 90 eran menores que los actuales, y hoy lo que reduce la renta es la carga impositiva, eso es obvio, y los altos costos de producción. Lo que sí yo veo distinto en los 90 con respecto a ahora, sobre todo para los sub 40 que en los 90 tenían 15 años, es que en ese momento muchas de las empresas de la zona teníamos un endeudamiento importante, que estábamos absolutamente descapitalizados y casi sin opciones.
era como que te ibas apagando, porque vos, si tenías una deuda y no tenés capital de trabajo, tu sistema productivo es frágil y te ibas apagando, porque cada vez producías menos y cada vez tenías menos posibilidades de superar esa deuda. Y obviamente muchísima menos tecnología. Hoy de lo que disponemos de tecnología, comparado con hace 35 años, es una diferencia sustancial. Entonces, ¿el panorama es complejo? Sí. Para mí muy focalizado en los planteos agrícolas, no tanto en el ganadero y en el lechero, y después vamos a hablar de otras cosas, si seguimos el orden de las preguntas, con infinidad de fortalezas que hoy tenemos y hace 35 años no. Y la primera que planteo para ser bien llano es Horacio, Daniel, Manuel, algunos en el año 90 tuvimos la posibilidad de tener un encuentro con de productores que hubieran vivido algo parecido en los años 60, 30 años antes. No, bueno, esto que nos da la comunicación y esta metodología que nos dejó la pandemia, que es este Zoom que estamos haciendo hoy, son finalmente fortalezas, que es todo esto que estoy marcando más la comunicación. Horacio, nos marcás claramente que hoy tenemos más posibilidades de conocer nuestras empresas, de poder identificar debilidades, de poder saber mejor en qué situación estamos. Manuel dice, hemos aprendido a entender qué pasa con algunos parámetros que en su momento no sabíamos ni qué consecuencias podían traer ni para el país ni para las empresas. Pero además, Guille, vos marcaste en algún momento la diferencia del peso de ese endeudamiento, que es bajo, relacionado con el valor del patrimonio. Tal cual. Volviendo a las empresas que teníamos endeudamiento, pongo un ejemplo. En ese momento, año 90, alguien que tenía un endeudamiento de $500.000, que puede ser un número interesante, era el equivalente al orden de las 600 hectáreas. 600 hectáreas de $800 en la zona de Quemú en el año 90. Si debías $500.000, era el equivalente en hectáreas a 600. Hoy, si llegaras al extremo de deber $500.000, hay zonas que es el equivalente a 80 hectáreas o a 100. Entonces, las diferencias para mí son sustanciales. Y esto es la realidad. Vos decís, en el 90, te vuelvo a repetir, te ibas como, yo te puse un ejemplo que dije, no lo voy a decir el día de la reunión, pero te ibas como te ibas apagando. Y el resultado bueno de tu empresa era, si te alcanzaba para bajos retiros, en mi caso, yo hablo de mi caso personal, para bajos retiros y para pagar los intereses de la deuda, y eso te permitía refinanciar. Mi situación era extrema, eso está claro, ¿no? Pero un buen resultado económico era esto, bajos retiros, y ni hablar, por ejemplo, en el tipo de vehículos que circulábamos, que no tiene nada que ver con los que circulábamos ahora, pero era para bajos retiros, pagar los intereses de la deuda y eso te permitía un refinanciamiento. Bueno, yo esos niveles de endeudamiento hoy no los veo y esto del porcentaje de la deuda versus tu capital tierra me parece también muy marcado. Concuerdo totalmente con Guille, era así. Dale, Manuel. La aspiración era pagar los intereses, nada más. Y con vos, Daniel, hemos sacado 450.000 cuentas. Es más, nos mentíamos, decíamos, no, va a dar 3.000 kilos de girasol para que cierre el presupuesto. Nos mentíamos todos los días porque no te cerraba nunca. Y yo, en mi caso, cuando mido retiros, que los tengo medidos de esa época, son más altos proporcionalmente a los retiros de ahora. No sé, por Eran ejemplo, más altos en proporción, eran más altos. ¿Por qué eran más altos, Manuel? Y era verdad, pesaba muchísimo más que lo que hoy estamos considerando. Pero sí, yo les recuerdo un trabajo que hicimos con datos de la zona, confirmando lo que dice Manuel, al fin de la década del 90,
el nivel si el 25% de las empresas de Oeste Arenoso, del cual teníamos datos económicos, no cubrían intereses más retiros, 25% de las empresas. Era un momento, digamos, acordémonos que pagábamos tasas en dólares del 18% anual y nos parecían tasas comunes, digamos, ¿no? Ahora, lo que dice Manuel es que en aquel momento era mucho más alta el endeudamiento en relación al resultado, al capital, a lo que sea, y eso se veía reflejado en lo que acabo de decir. Pero también mi impresión, y yo tengo la visión más de, digamos, como técnico, viendo muchas empresas en ese momento en la zona y analizando económicamente, es que también hubo algunos cambios, digamos, de hábitos de consumo. Digamos, el tema de la migración hacia ciudades, hubo, digamos, no bancarse más las F100 viejas y de motor con los viejos Perkins. Hubo cambios, digamos, de mucha gente que se fue del campo a las ciudades más grandes o más chicas. Y eso no solamente pegó en proporción al retiro, sino que me parece que hubo un aumento real de los retiros en algunos casos. Y ese número que le estoy diciendo era el número de ustedes, digamos, ¿no? A fin de los 90 hay un trabajo que publicamos en algún congreso, presentamos en algún congreso, ese era un dato real. Pienso que eso fue una diferencia muy grande con respecto a... Y una cosa que es importante, yo no sé si sabíamos medir qué significaba el endeudamiento en relación al funcionamiento de la empresa en aquel momento. No teníamos mucha información de qué relación entre el endeudamiento y el capital que teníamos, el capital de trabajo y el flujo de fondos. Había muy poco de ese material, sobre todo en la primera mitad de los 90, ¿no? Y eso también uno lo desconcierta. Si no sabes dónde estás parado, te genera un poco más de dudas o de desorden, ¿no? De incertidumbre, sin duda. Guillermo, Perdón, Daniel, no, para agregar algo a lo que dice Horacio, eh, yo la semana pasada estuve buscando alguna de las informaciones que tengo de gacetillas del año 90 y 91. El 80% de la gacetilla estaba referida al margen bruto ganadero, a la ganancia diaria, a la ganancia trimestral, y todo lo que parecía que tenía importancia era la producción, porque la agricultura todavía no tenía peso, era el 80% de la gacetilla estaba dedicada al planteo ganadero, de endeudamiento, ni hablar de análisis patrimoniales. No sé si éramos inconscientes o no teníamos la suficiente, claramente no teníamos la suficiente información, pero había un grado de inconsciencia de que sí, estábamos preocupados por la deuda, pero no era lo principal y el eje principal de una reunión CREA. En eso coincido con Horario. No sé si no sabíamos, éramos negadores de la realidad o qué nos pasaba. No, eh, el sistema de CREA de gestión patrimonial tenía casi nula difusión en aquel momento. Eran, como vos decís, margen y se llegaba al resultado operativo haciendo una estimación, pero después en las relaciones con los capitales y todo demás era muy escasa, había muy pocas empresas que la tenían. En realidad la gestión patrimonial, yo no me acuerdo bien, pero se empezaron a difundir más fuerte sobre la mitad de los 90 y mucho más sobre el final de los 90. Y muy pocas Manuel, empresas, Horacio, igual que la otra gestión, también había muy pocas empresas que la manejaban, que la tenían. No que era todo el la, 100%. que la manejaban y que la entendían de alguna manera. Sí. Dice, poníamos en las gacetillas el número de potreros, ¿se acuerdan digamos, poníamos el plano y el número de potreros con el que trabajábamos? Perdóname que te agregue algo. Poníamos en el potrero marcábamos los 3 o 4 alambres eléctricos porque sentíamos que hacíamos un rotativo. Era así. Me interesa, Manuel, vos, los tres en algún momento marcaron cambios tecnológicos a favor de una situación más controlada, más segura. Pero además, nuestras empresas en aquel momento eran más complejas que las de hoy o nos parecían. No, del hecho de que tenías, yo y soy agrícola 100%, en ese momento tenía cría, invernada, empecé a poner el tambo y había un porcentaje de agricultura
que si yo comparo cómo se hacía esa agricultura, cómo se hace hoy, parecía otra actividad, digamos. Tal Y cual. eso estábamos aprendiendo a manejar la siembra directa, Daniel. Yo me acuerdo de la primer quemada que hice de un potrero, y había empezado por una pastura y fue un fracaso total. Y vos llegaste al campo y me dijiste, y empezaste por lo más difícil. Y me acuerdo de una anécdota de Jorge Calandri, que está en la charla, que dijo, a mí los tractores no me dan más, me tengo que meter en de la siembra directa porque yo no puedo arar más con estos tractores y no tengo plata para cambiar los tractores. El nivel de la discusión. Tuncho o Sí, compraba un cincel o pasaba a la siembra directa, no me olvido más. exacto. Sí, Guille, Manuel, espera, guarda que está Jorge Calandi, lo veo echadito ahí en un sillón, no lo No, no, critiques. sí, lo vi. Está camuflado como Ignacio, pero está echadito en el sillón. Guille, Sí. otra cosa que me parece interesante que nos amplíes un poquito es, así como teníamos una formación distinta y mucho menos recurso tecnológico, también había algunas alternativas que no existían en aquel momento relacionado con los alquileres y esas cosas. Contanos un poco qué ves ahí vos. Bueno, otra diferencia sustancial. Insisto con que en el 90, endeudado y descapitalizado, te ibas apagando. Hoy existen muchas herramientas para alguien que viva esa situación. La primera, si alguien tiene endeudamiento, bueno, tendrá que rever lo que acabamos de decir, cuidado con el presupuesto financiero, el flujo de fondos, los retiros. Pero tiene alternativas. Soy un tipo endeudado, a partir de la agricultura sale y alquila el campo, no sé si será el valor 10, 12, 14 quintales, o tiene alternativas como es el maní, por ejemplo. En La Pampa tiene su restricción con las franjas, pero hay varios ahí que siembran maní y una hectárea de maní se alquila en 800, $900. Entonces hoy un endeudamiento, tenés alternativas y tenés salidas que en los 90 no existían. De casualidad encontrabas un tipo que te decía, te voy a hacer una siembra porcentaje, y en ese momento te decía, te doy el 30% del grano. Pero tu problema persistía hasta que ese tipo cosechaba el 30%, y si no cosechaba, había un riesgo de que vos no tuvieras ingresos. Hoy eso está totalmente allanado por los alquileres, y alquileres, como en el caso de Maní, de altos valores en dólares por hectárea. Daniel, Horacio, dale. un bocadillo. No quiero dejar pasar eso de que la pregunta si eran más complejas las empresas. Yo Sí, creo que eran, no sé si eran mucho más complejas, lo que sí estaban mucho más desordenadas por desconocimiento de cómo funcionaban. Yo creo que hoy es difícil encontrar empresas desordenadas, me refiero en términos relativos al cambio de la situación, al cambio del sistema de producción. Toda esa evolución que se dio en los 90 generaba que había empresas que estaban haciendo las mismas actividades, tenían un despliegue bastante importante. Y hoy me parece que eso no está, y lo que dice Guillermo es muy cierto, hay una cantidad de alternativas que en aquel momento estaban reducidas a lo que dice Guillermo. Después el tema de capitalizar Hacienda, entonces una forma de descapitalizarse era tomar Hacienda capitalizada, y entonces uno iba destruyendo el capital Hacienda en ese momento, como también otro puente hacia esa salida. Y también hay un trabajo que hizo Daniel sobre el fin de los 90 que es muy interesante, donde marca sobre el fin de los 90 la diferencia tecnológica, de evolución tecnológica que había habido entre la agricultura, del que habíamos cambiado un montón, con la siembra directa y su consolidación, la aparición del girasol, de la soja en la zona, que no se hacía soja, y se hacía relativamente poco maíz, por lo menos en algunos creas más del oeste de la zona. Con todo eso, sí, eso en agricultura pasó, en ganadería no, en ganadería seguíamos, como decía Guillermo, ¿viste? Una división en potrero en cuatro era ya un rotativo, y eso, digamos, pasó porque le dimos bolilla a la agricultura, pasó porque la ganadería tenía malos precios y tecnología, no encontrábamos respuesta en la tecnología, y cambió, yo creo que en los últimos años cambió con todos los sistemas de
de feedlot, de corrales de autoconsumo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero no quiero Daniel, dejar de decir que me parece que había una cosa más, compartir. están hablando de las diferencias técnicas. No nos olvidemos de las diferencias financieras. En ese momento ni pasaba por el banco, porque el banco no te daba ni 5 de pelota, no tenían. Hoy hoy elegís la ayuda financiera, que eso antes no Sí. existía. Perfecto. Me interesa, Manuel, ya que estás, hoy tenemos un público, digamos, que tiende más a promediar muchos menos años que los expositores, obviamente, con lo cual el recambio de personas que no han vivido esta situación es muy importante. Me gustaría que contáramos el final de este bloquecito. ¿Qué les pasó a nuestras empresas agropecuarias? ¿Hubo realmente empresas que tuvieron problemas importantes, que se fundieron, que tuvieron que vender? ¿O, es como siempre, esperando que pasara la cosa, pacientemente se salvaron todos? ¿Cómo fue? Daniel, yo creo que algunas llegaron bien a la otra orilla, que fue la salida de la convertibilidad violenta con la especificación asimétrica. Pero muchas empresas, algunas se quedaron en el camino, algunas sufrieron mucho, se descapitalizaron, y lo que hablábamos ayer también con Manuel y con Guillermo es, en algunos casos hubo consecuencias sobre lo humano, digamos, ¿no? Ya sea sobre la familia, sobre la salud de los empresarios. Que eso es un aprendizaje importante, ¿viste? Cuando uno va al límite, puede ir al límite un rato, pero no puede ir mucho tiempo al límite porque las coronarias no son de acero inoxidable, digamos. Sin duda, No sé, sin Manuel, duda. Guillermo, si coincidís. No, absolutamente, sí. Eh, Era como que, creo que fue el último año antes de lo de Dualde, que era casi una espera de todos los días, porque se rumoreaba que algo había que hacer, porque si no el país estallaba. Lo que dijo Guille recién de la deuda en dólares, vos lo trasladabas a hectáreas, pero te agarraba pánico, no dormías, directamente no dormías. Yo ahí empecé a tomar pastillas para dormir, no, fue duro, para el empresario fue muy duro, y bueno, terminó como terminó y casi haciendo una fiesta, ¿no? Tal cual. Voy a pasar al siguiente bloquecito para manejar un poquito mejor los tiempos, pero lo que me interesaba que quedara como inicio del próximo es que algunas cosas de las que uno no tiene previsto pueden pasar, ¿no? No estamos libres de que algún acontecimiento determinado nos pueda comprometer más allá de lo que podemos resolver. Digo, porque en general, Daniel, sí. Daniel, no, es un poco lo que yo resumía, te decía, es los cisnes negros aparecen y son imprevisibles y no sabes dónde aparecen. La única certeza que tengo en mi vida, es que he visto muchos cisnes negros aparecer, con lo cual seguramente que vamos a tener que atajar alguno. Estemos preparados, ¿cómo? Bueno, estando cómodos en salud, en el tema familiar, en el tema patrimonial, tener, viste, algún camino marcado de cómo salir frente a alguna situación compleja, porque seguramente Manuel me mencionó uno, el tequila, el del caipirinha, el del sudeste asiático, un montón de cisnes negros que aparecían y que te complicaban la vida, aparecían. Entonces, bueno, lo mejor que puede suceder es, como no sé cuándo ni cuál, preparémonos y armemos las empresas para que estén más ordenadas, sepamos dónde van, qué consecuencias tienen la aparición de estos fenómenos. Y en eso yo creo que hay un cambio muy importante con respecto a la década del 90. Hoy tenemos herramientas para saber cómo está nuestra empresa y si no las usamos es otro problema, pero existen herramientas y creo que, digamos que estar en un CREA además es el lujo de poder compartir con otro que tiene problemas parecidos. Esto yo creo que es fundamental, ¿no? En los momentos de crisis el mejor lugar para estar es en un grupo CREA, eso no tengo duda. Sin duda. Guille,
pasemos al último bloquecito, que es, en función de todo esto y de que estamos en una situación diferente y un marco diferente, a pesar de cuestiones parecidas, ¿sobre qué focalizarían ustedes en la situación actual de las empresas o qué medidas precautorias tomarían para amortiguar cualquier, inclusive un cisne negro, como dice Horacio? Sí, claramente todo lo relacionado a lo económico y financiero tiene una vital importancia, no sé, presupuesto financiero, flujo de fondos. Mi perfil es muy productivista, entonces a mí, independientemente que no hay que sacarle el foco a lo económico y lo financiero, me gustaría hacer foco en la eficiencia productiva. Creo que es esta campaña y las próximas es clave la planificación del cultivo, la planificación de la gruesa, de la fina, la planificación del cultivo y diría que la planificación de cada lote. Hay que ser más detallista que nunca, porque cada lote pasa a ser una cosa determinante del conjunto de los lotes de ese cultivo. Entonces, la planificación me parece clave y iría al extremo de la planificación por lote. Porque si yo obtengo resultados productivos, independientemente del valor del dólar, de la presión impositiva y de las cosas que no manejamos, tengo un recurso, que acá sí quiero hacer la salvedad, del que no disponía en el 90. En el 90, como ya dije, descapitalizado, la única opción era esperar que un tipo cosechara a los 6 meses el 30% de un cultivo y te diera el 30% del grano. O como dijo Horacio, que viniera un tipo y nos diera hacienda capitalizada, pero yo recibía los kilos cuando vendíamos esa hacienda gorda. Entonces, ahora hay que hacer el foco, para mí, básicamente en lo productivo. Y hago una última cuentito, porque me gusta graficar algunas cosas. Y quiero graficar esto. Y lo voy a hacer con fechas y les voy a decir por qué. Yo me casé en noviembre del 90. En el 90 sembré mi primer soja, que obviamente no era RR, que no era en directa, que estaba sembrado a 70 con una TX, no sé si existía la TX, Horacio, pero estaba sembrado a 70. Entonces fíjense las condiciones. Con labores a 70, la soja no era RR y me acuerdo claramente que el herbicida era el Treflan, que lo incorporábamos con un puerco espín. Bueno, así sembré una soja, creo que por el 5 de noviembre. Y me casé y me fui de luna de miel, y no quiero chistes cuánto tiempo me fui, pero volví a fin de noviembre y la soja no se veía, porque no había ni yuyo colorado ni rama negra, pero la había tapado la quinoa y la pata de gallo, porque el treflán incorporado con el puercoespín era un herbicida, hablando mariplonto, creo que la única dama es Sophie Pentry, un herbicida de mierda. Y la solución que encontré, gracias a alguien de mi CREA, es que llevé una cuadrilla de 40 personas de pico y les juro que trabajaron 25, 27 días para, con un hacha no, una asada, ni sé cómo se llama el implemento, en 120 hectáreas que eran, en 28 días, 40 tipos que se comían una oveja por día, limpiaron la soja. La soja ya afectada por el efecto de esa maleza rindió creo que 1.200, 1.300 kilos. Entonces, cuento esto para que veamos qué hacíamos. Esto fue en el año 90, el año que me casé, y por eso hago la referencia. Para que tomemos conciencia de lo que hacíamos y lo que podemos hacer, las tecnologías que disponemos, el tipo de herbicidas, la genética que tenemos en la semilla. Entonces, con todo este paquete tecnológico, si hacemos, hay que hacer foco en lo productivo. Y vuelvo al ejemplo que puse, en el cultivo y lote por lote. Y logramos buenos resultados productivos, que después nos va a dar mayor o menor renta, producto de todas estas cosas que hemos visto que pasan en este país. Pero para mí, sin olvidar lo económico y lo financiero, la eficiencia productiva es la clave de lo que viene. Bien. Manuel, vos le sumaste a esto la necesidad por ahí de entender qué estoy pensando yo que va a pasar a futuro para poder basar en eso las medidas que voy a tomar, que los escenarios van a ser diferentes. Digamos, ahora te perdí, no sé dónde estás.
Se me escapó el cuadradito. ¿Estás conectado, Manuel? No. No, no, debe haber quedado sin señal. Lo paso igual a Horacio. Horacio, el tema es, si yo me juego por un escenario y pienso que las cosas van a ser de determinada manera, puedo tomar algunas decisiones un poco extremas que no me preparen para otro. ¿Cómo sería? Bueno, Daniel, era un tema que yo lo quería resaltar, es que cuando empieza la década del 90 y la convertibilidad, mucha gente apostó en contra de la convertibilidad o intentó apostar en contra pensando que iba a durar nada. En realidad duró un montón para lo que son las decisiones que tomamos. Ojo que acá aparece un periodo similar en el cual hay un cambio abrupto del escenario no tecnológico, coincido 100% con lo que dice Guillermo del cuidado en el uso de tecnología, pero sí en cuanto a convengamos que las empresas en los últimos años, muchas empresas crecieron por el efecto inflación que diluía los créditos llevándolos a tasas negativas y las expectativas de devaluaciones que nos hacían, digamos, valorar nuestros productos por encima de esta inflación. Ahora puede pasar lo mismo, porque yo por lo menos no sé si este plan va a funcionar cuánto tiempo. Pero ojo, si uno juega a favor del plan o en contra del plan de estabilización, lo que no puede hacer es tratar de estudiar cuáles son las consecuencias sobre su empresa de las decisiones que está tomando. A lo que me refiero es que si yo voy a tomar un crédito al 25% anual y hoy me parece que tengo una tasa negativa, ojo que si la inflación va al 1% mensual, esa tasa puede ser fuertemente positiva y por lo tanto, digamos, la inversión que hice tiene que tener una tasa de retorno muy alta para que pueda pagar tasas positivas. Esto, digamos, es qué expectativas tengo, qué escenario me imagino, pero aunque yo imagino un escenario, evaluar, ponerme en abogado del diablo y decir, che, ¿y si no pasa esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y tener por lo menos evaluado qué caminos alternativos puedo tener frente al cambio de estas situaciones. Y otra cosa que me parece que es importante es el tema de los equilibrios, digamos, ¿no? Yo soy muy conserva y me parece muy importante el tema de los equilibrios, de las empresas que estén equilibradas y básicamente no desequilibrarlas por tomar volantazos muy fuertes. En la década del 90 hubo varios de estos volantazos, ¿no? De irse todos al tambo o sembrar girasol hasta abajo de la cama. Hubo algunas de esas cosas, digamos, yo creo que hoy, con el aprendizaje que tenemos que ser más cautos en esas cosas, mantener un equilibrio y mantener una diversificación que consolide el resultado de la empresa y no la ponga en riesgo. No sé si apuntabas a esto, Daniel, vos. Sí, claramente, porque digamos que el mensaje va por el lado de, yo siempre creo que lo que puede ocurrir es lo que a mí me parece que va a ocurrir, pero mezclado digamos, combinado con tu advertencia del cisne negro, si no tengo preparada mi empresa para las distintas situaciones, alguna me puede generar algún perjuicio importante. Y lo otro, Guille, me parece que me gustaría que hicieras un poco más de hincapié en esas alternativas que parecen fuera de nuestra toma de decisión habitual, como puede ser alquiler, maní, digamos, vos hablabas de una apertura mental que puede ser muy importante en momentos críticos para cada empresa, ¿no? Sí, lo dije hace un rato, para mí hay niveles. El nivel de una empresa endeudada, fuertemente endeudada, claramente tenés que atacar los retiros, tener una economía de guerra. Para esas son las empresas que podríamos llamar extremas en endeudamiento. Después tenés intermedias que pueden jugar con este tipo de alternativas que, insisto, no existían en los 90, que son los alquileres. El maní es una figura para mí. Yo no soy técnico, entiendo que a los técnicos, y a mí también me molesta un poco, porque decís 25 años de directa y va a venir un tipo y se va a llevar mi cobertura. Y flaco, pero si yo estoy endeudado y viene un niato y me pegan $800 y soluciona un problema que yo considero importante en mi empresa,
lo lamento por la cobertura, pero tengo un elemento que hace 35 años no teníamos. Y después las que tengan bajos niveles de endeudamiento, coincido con Horacio, cuidado con las tasas, cuidado con la toma de créditos que hoy pueden parecer favorables y dentro de un año ser una cosa tremenda para tu empresa. Las que no están en ninguno de estos dos lugares y el endeudamiento es menor o es simplemente comercial de la campaña anterior, mi perfil es productivista, eso es obvio, es la eficiencia productiva. Eso serían las tres escalas. Eficiencia productiva para el que tiene poco endeudamiento y lo puede manejar. El intermedio, los alquileres y el maní me parece una figura rutilante. Y bueno, los casos extremos, la economía de guerra, ya empezar a mirar retiros, es una situación extrema. Hablando de progreso, viste, me acordé de Starlink, porque se me cortó la conexión. No sé si lo Bien, dijeron porque los perdí un rato bastante largo, pero una cosa que yo diría a monitorear fuertemente es la inflación de acá en más, porque me da la impresión de que es la bandera que tiene este gobierno y que si pierde esa bandera, el cisne negro va a aparecer en cualquier momento. Yo miraría, monitorearía muchísimo ese índice. perfecto. Vos habías hecho, ya que estás, Manuel, vos habías hecho hincapié también en la necesidad de autoconocernos como empresarios y no perdernos la posibilidad de recurrir a quienes puedan ayudarnos con las cosas que no manejamos bien, tipo asesoramientos de todo tipo que hoy hay disponibles. ¿Querés ampliar un poquito eso? Sí, eso lo aprendimos en el CREA nuestro con un miembro nuevo, que en su primer reunión, no hace mucho, mostró toda su administración y nos pareció que era excesiva. Y después nos fuimos dando cuenta de que ese costo que tenía esa empresa se lo devolvían con creces, porque tenía mucha prolijidad, tenía asesoramiento económico, técnico, de todo calibre, y nosotros empezamos a copiarlo, digamos, y hasta terminamos con un asesoramiento por encima de nuestro contador impositivo. Y hoy siento que la empresa está mucho más fuerte porque tenemos gente de muy buen nivel que nos apalanca ante este tipo de situaciones. También, Horacio, para... Dale, Guille. no, me gustaría marcar esto que dice Manuel, y no veo si hay solamente miembros CREAS en este Zoom o hay gente que no está en el CREA, que no son miembros CREA, me refiero. Pero esto también es una fortaleza, lo que cuenta Manuel. El hecho de poder compararte y de descubrir qué hace el otro, que yo no estoy haciendo, es una fortaleza que nos da el movimiento, la filosofía CREA, al compartir. Y por eso insisto, ojalá haya gente que no sea miembro CREA, que vea al margen de lo que era el 90 y lo que somos actualmente, la fortaleza de ser miembro CREA, los pilares que tenés siendo miembros CREA y la importancia que tiene. Y es esto que dice Manuel, él vio de otra empresa algo que hoy está aplicando. Horacio, me gustaría que cerráramos. Voy a dar después, por supuesto, un pequeño espacio por si alguien quiere agregar, alguno de ustedes quiere agregar algo más. Hay una coincidencia muy importante en ustedes tres, después de haber vivido todo lo que se vivió, de la necesidad de mantener una empresa ordenada, equilibrada y sobre todo muy profesional. ¿Es así? Totalmente así, coincido con Guillermo que la eficiencia productiva, sí, nosotros vivimos de producción por precio, ¿no? Y los gastos. Podemos operar bastante sobre la producción, ahí tenemos que ser muy eficientes, tenemos conocimiento, tecnología, estamos en un movimiento que nos permite intercambiar, aprender. Eso para mí es fundamental. Eh, Mirar, digamos, el tema del equilibrio de la empresa, o sea, no una empresa que esté con una sola actividad, hoy me preocuparía porque yo no sé para dónde va a salir, digamos. Siempre las monoactividades generan más riesgos.
muy hablado internamente para mantener equilibrios económicos, los retiros con la familia en relación a lo que produce la empresa y no jugarse a los retiros que aparecen como cosa fija, inamovible, porque esos pueden llegar a ser un ancla de plomo para muchas empresas a futuro. O sea que yo coincido, orden interno, cautela en la toma de decisiones, evaluar escenarios, yo creo que va a ser así, pero y si no es así, por la duda, como decías, hay un dicho árabe que dice, van dos árabes y se encuentran en un oasis, se bajan del camello y uno va a buscar el agua enseguida y el otro se baja y ata las patas del camello. Y el que le dice, ¿y tú no atas las patas al camello? No, yo creo en Alá. Bueno, yo creo en Alá, pero por la duda le ato las patas al camello. A ver si se me va la miércoles y me quedo acá en medio del desierto. Y esto es eso, digamos, ¿no? Seamos cautos. Hay cosas que han cambiado dramáticamente, ¿no? Acá en el CREA Suárez hay mucha gente que ha puesto equipos de riego en la zona que tienen agua, que es de las sierras hacia el norte, y eran casi, digamos, con créditos, no digo regalados, pero baratísimos, a largo plazo, se repagaban en 4 o 5 años. Hoy cambió eso, digamos. Si uno piensa que va a haber una devaluación fuerte, no, pero si piensa, digamos, que esto se normaliza y la tasa, lo que dice Manuel, mirá la inflación cómo va, pero si la inflación sigue bajando, ojo que los créditos pueden ser terriblemente pesados y eso genera desequilibrio. O sea que yo creo que todo ese tipo de cosas es importante mirarlas. Y el tema, ya lo dije, ¿no? Pero estar en un grupo CREA en este momento es un excelente lugar para poder compartir con sus pares las dudas que uno tiene, los caminos por donde crecer, por donde encaminarse, ¿no? Eso no tengo duda. Manuel, voy a cerrar este bloquecito. ¿Querés agregar algo? No, creo que está Daniel. Eh, pero se nombró muchas veces lo de los cisnes negros y yo estoy podrido de verlos a los cisnes negros y son jodidos de atravesarlos. O sea, hay que estar muy informado, eso no sé, me parece que no sé, tenemos que estar muy informados, lo estamos, pero con calidad de ese informe y estar preparados para poder adelantarnos a lo que puede producir el efecto de una cosa inesperada. Gracias, Manuel. Guille, ¿querés agregar alguna cosita antes de que cierre el bloquecito? No, creo que de mi parte está todo dicho y comparto 100% con las apreciaciones de Horacio y Manuel. Gracias, Guille. Gracias, Horacio. Un placer haber trabajado con ustedes.